Silenciando también los móviles. Buenas tardes, un viernes más os damos la bienvenida a las jornadas culturales de la Falange. Hoy vamos a intentar, dentro del espacio que quiera consumir el conferenciante, abreviar un poco porque por motivos de las gracias de la alcaldesa, pues la gente o no puede venir o luego va a tener problemas para irse. Antes de nada os quiero recordar que hoy va a ser el último día de este año, pero que iniciamos el 13 de enero del año próximo, el 2017, el ciclo de conferencias presentando el libro de Rosas y Margaritas, que son las mujeres que dieron su vida y su sangre por España durante el Frente Popular y la Guerra Civil. Un libro que lo presentará la escritora Laura Sánchez. Eso sería el día 13 de enero. El día 20 de enero, el camarada Ignacio Irusta, que está en Vascongadas, que está sufriendo el azote de los separatistas, incluso de la policía, está siendo detenido porque se está enfrentando a toda la gentuza golfa y que quieren destrozar España. Nos va a dar una conferencia sobre los mitos del nacionalismo vasco. Este es un hombre vasco de pura cepa que sabe hablar el vasco, que piensa y siente en vasco, por lo tanto, español puro. La conferencia se llama Del racismo integrista al trotskismo disolvente. Y luego, por último, en el mes de enero, el día 27 de enero, lógicamente, del 2017, el camarada Juan Domingo Martínez, que viene de Hispanoamérica, un hombre que estuvo 16 años represaliado en las cárceles de la democracia por algo que no hizo, nos va a hablar sobre las historias de los falangistas en América. Creemos que son temas estupendos, más que de interés, son estupendos. Bueno, pues hoy os presento a un hombre nuestro por español, nuestro por nacional sindicalista, nuestro por falangista, nuestro por llevar la sangre de un grandísimo militar, inventor y científico. Estamos hablando no de él, que es bisnieto, sino de Isaac Peral, y es Javier San Mateo Isaac Peral. Es economista, escritor, estudioso de la historia. Tiene libros relacionados con su bisabuelo, que los tenemos aquí, si alguien está interesado en ello. Y hoy nos va a hablar de un asunto que es tremendamente permanente: las mentiras del modernismo. Como decía un cura de esta casa, decía que ni todo lo bueno es nuevo, ni todo lo nuevo es bueno. Y entonces todas estas artimañas, los grupos prisas, los sionismos, toda esta gentuza que no solamente está fastidiando a España, sino que está metiendo al mundo en unas cuevas como la de Platón, ¿no? Lo de la caverna, que están viendo unas posibilidades que es mentira, pues hoy va a venir a desenmascarar. Le damos las gracias, os doy las gracias a vosotros y ahora escuchamos a Javier San Mateo. Javier, a tu disposición. Buenas tardes a todos, gracias por haber venido a esta santa casa que es nacional sindicalista y falangista, sobre todo con los inconvenientes que nos está poniendo nuestra querida alcaldesa, que está poniendo la Gran Vía prácticamente intransitable y difícil de acceder. La pequeña vía. Han hecho aquí una de las suyas. Yo voy a hablar y reflexionar sobre un tema que a mi juicio tiene una importancia clave en la propaganda política y en el pensamiento sobre lo que llamamos últimamente pensamiento único, pensamiento dirigido, que es el manejo de la mentira, ¿no? El manejo de la mentira como un sistema de control de las conciencias que te dirige a la sociedad en una dirección muy concreta y disolvente, ¿no? Hay un montón de ejemplos de mentiras que se asumen ya de una manera casi permanente. Yo no voy a tener el tiempo para referirme a todas en particular, son tantas, porque son tantas, pero voy a hacer reflexionar sobre algunas que son particularmente curiosas y que se han ido propagando de una manera permanente desde hace ya algún tiempo. Uno de los temas que además ya se comentó aquí, yo estuve en una de las conferencias que además se impartió aquí con un vídeo muy ilustrativo sobre el tema de la leyenda negra española, ¿no? No sé si te acuerdas que además fue Estuviste esto aquí en la mesa también. Fue un vídeo además que nos dio un poco de guerra, sí, para ponerlo de casi siempre. Menos mal a nuestros técnicos que lo arreglen. Es decir,
Una de las primeras grandes mentiras que se desarrollan en el mundo moderno es la leyenda negra contra España. A pesar de que la leyenda negra en origen empieza en Italia por la presencia de las fuerzas españolas al mando del gran capitán, que producen un gran disgusto en algún sector de la población italiana, ahí empieza la leyenda negra, pero la leyenda negra donde se consolida realmente es con la Reforma Protestante y en los países protestantes. Obviamente el principal propagador de la leyenda negra es Holanda, los protestantes holandeses y los norteamericanos y los ingleses con posterioridad. Curiosamente la leyenda negra, hay dos elementos que públicamente la contradicen cualquiera que estudie un poquito la historia de cerca, pero que nunca se publicitan, que es que la reina católica Isabel de Castilla enseguida estableció disposiciones legales para proteger a los indios y se les consideró, como bien dijiste tú, personas desde el primer momento. Se sabe que hubo una discusión en origen si los indígenas que se habían encontrado en el continente, obviamente se van a quedar en las Indias, eran seres humanos o no, pero rápidamente se dijo, estos son seres humanos, tienen los mismos derechos que un español y tienen derecho a ser protegidos. Pero es algo todavía más importante, que es que en la época de Carlos V se llegaron a plantear a los españoles si tenían legitimidad para mantener y seguir la conquista. En las famosas reuniones, las controversias de Valladolid, que se llamaron, donde se reunieron los principales teólogos y juristas de la época, y donde había dos posiciones enfrentadas, la de Bartolomé de las Casas, que fue uno de los grandes agitadores, porque siempre en España ha habido traidores, como todos sabemos, ha habido grandes españoles, pero también ha habido grandes traidores, y que era el que sostenía que se estaba produciendo una extinción del pueblo indígena por parte de los españoles, cosa que era totalmente falsa, y él reclamaba que se suspendiera la conquista y que se dejara la situación como previamente habían estado antes de llegar los españoles. Por otro lado estaba Ginés de Sepúlveda, que sostenía que aquellas personas tenían perfecto derecho a conocer lo que en aquella época eran los portadores de la verdad, los portadores del Evangelio, los portadores del cristianismo, y no había ningún motivo para dejarlos fuera de ese mensaje de salvación que porta el Evangelio al mundo entero. Y entre estas dos posiciones hubo un gran enfrentamiento. Evidentemente las cosas eran una situación que podía plantear una cierta divergencia, porque Carlos V llegó a plantearse seriamente si estaba legitimado a seguir adelante o no. Y Victoria, el gran Victoria, que es el padre del derecho internacional, fue el que al final respaldó que la actuación española era necesaria en el continente americano y que con el tiempo sería positiva, como en efecto así fue. Sorprende esta leyenda negra que se sigue manteniendo y que se enseña en las escuelas y que incluso a los propios españoles nos la acaban metiendo para que la asumamos como algo interno, con lo que hicieron otros pueblos en América. Y particularmente me quiero referir a los holandeses y a los ingleses. Más los ingleses que los holandeses, porque la presencia de holandeses en Norteamérica fue breve, pero tampoco fue precisamente muy pacífica. Poca gente conoce lo que son las guerras indias, se llaman las guerras indias, se puede consultar en inglés está bastante bien descrito en internet, que empiezan en 1609 y terminan nada menos que en 1924. Evidentemente, de 1609 a 1924 no hubo una guerra permanente, pero hubo guerras que duran desde 1609 hasta 1924. Sin embargo, en España, en lo que es la parte que virreinatos españoles, fueron pacificados en prácticamente 60 años. Después de 60 años ya no hubo guerra en el continente, en la parte que estaba dentro del poder de la corona española. Fue pacificada hasta tal punto que un dato poco conocido es que Humboldt, al que se le dio, yo creo que cometió un error Carlos IV al darle permiso para recorrer el virreinato español en el continente americano, le sorprendía que había más paz y más orden social y más tranquilidad a la hora de recorrer los caminos desde lo que es actualmente Texas hasta Tierra del Fuego que para un europeo moverse por Europa en aquellos años. Eso le sorprendió a Humboldt y lo declaró en uno de sus escritos.
Digo que cometió un error Carlos IV porque lo que no se sabía es que Humboldt era masón, me imagino que eso vosotros ya lo sabéis, y luego transmitió mucha información a los masones norteamericanos, concretamente a Jefferson, que sirvió para luego hacer lo que hicieron una vez que la corona española se colapsó por culpa del problema de la invasión de Napoleón, ¿no? Sin embargo, ya digo, es decir, esto es un dato muy conocido que se publicita permanentemente, que siempre hay alguien que te muestra un documental sobre los supuestos malos tratos de los españoles a los indígenas, pero sorprende esto que de 1609 a 1924 hubo una permanente guerra, intermitente pero permanente, de los blancos europeos del norte de América, fundamentalmente anglosajones, contra los indios. Y que dura hasta 1920. Hay conflictos armados hasta 1924, es decir, que estamos hablando de hace 4 días. ¿Cuál es la razón principal, y que no se conoce, ni se estudia, ni se publicita, por la cual los indios estuvieron en una guerra permanente con las fuerzas anglosajonas? Pues muy sencillo. Los anglosajones nunca aceptaron que el indio era igual a ellos. Siempre pensaron que era un ser inferior y un ser que era modesto. Entonces, cada vez que los blancos pensaban expandirse en un terreno o ir incrementando su presencia en el continente americano, lo que hacían simplemente era liquidar a la persona que vivía allí. No es como España, que lo que intentó fue rápidamente asimilar y meter en la propia cultura española a los aborígenes de allá, a los indígenas. De tal suerte que todos los indios, y luego daré unas pequeñas cifras, los han ido arrinconando, los han ido metiendo en reservas y los han convertido en un ser prácticamente de segunda fila. Se estima por parte de datos norteamericanos, no estoy dando fuentes españolas, que antes de la llegada de los anglosajones a lo que ahora mismo es el territorio de los Estados Unidos, había 18 millones de indios. Actualmente el censo de 2010 habla de 2.900.000. Creo que esto es un dato elocuente de la diferencia entre una cosa y otra. Pese a ello, nadie habla nunca de la guerra de los americanos contra los indios, no se habla nunca de un genocidio de los anglosajones hacia los indios, etcétera, etcétera. Quien carga con las culpas siempre ha sido España y los países católicos. Y evidentemente esto es por un motivo claro, es decir, porque quien domina y controla ahora mismo los medios de comunicación a nivel internacional son los vencedores de la Segunda Guerra Mundial y sus encubiertos aliados, que todos sabemos a quién me refiero. El sionismo, si alguien lo duda. Pues alguien lo duda. Y eso es una de las principales mentiras que se siguen manteniendo después de tantos años y siglos. Hablando precisamente de esto, otro tema que es poco conocido es cómo se alimentaron los masones a los territorios virreinales para que se levantaran contra España, manejando un montón de argucias. La mayor parte de los llamados libertadores americanos, que no fueron tal, eran todos masones. Y además, curiosamente, eran masones que se habían hecho muchos de ellos masones en España, como el caso de San Martín, o se habían hecho masones en Inglaterra, como el caso de Bolívar o de Miranda. Evidentemente, se sabe perfectamente que fueron financiados por la masonería británica, por el gobierno británico y por la masonería norteamericana y el gobierno norteamericano. Además, hay pruebas evidentes de que esto fue así. Curiosamente, cuando ya se produce la emancipación, entre comillas, lo de emancipación, porque no ha sido una emancipación, sino que ha sido un hundimiento para estos países, que ahora han perdido muchísimo peso económico, político y social en el concierto internacional, porque son, como llaman los norteamericanos, el patio trasero. Una persona un individuo que dio, o que cimentó mucho de este resentimiento y de eso que se llama indigenismo, etc., fue un masón norteamericano que se llama Joel Robert Poinsett. Digo Poinsett porque era de origen hugonote. Sabéis que los hugonotes eran los protestantes franceses, tuvieron que salir después de la famosa noche de San Bartolomé, y muchos de ellos fueron a Inglaterra, y muchos de los que fueron a Inglaterra acabaron en Estados Unidos. Este hugonote, por supuesto protestante y masón, estuvo en Chile, estuvo solidarizando a los chilenos poco antes del movimiento de insurgencia,
y luego estuvo mucho tiempo en México, ya cuando México se había separado de España. Y es el que sembró de logias masónicas México. La mayor parte, sabéis que México es un país hoy en día dominado completamente por la masonería y que las logias tienen prácticamente todo el poder, tanto social como político como económico. Estas logias, el que las implantó allí fue Joel Robert Poinsett. Y además es el que cimenta la leyenda contra Hernán Cortés. Sabéis que Hernán Cortés, que realmente es el que crea México. México tal y como es hoy en día es una creación de Hernán Cortés. Absoluta, es decir, además incluso elementos culturales del mexicano tienen una referente clara en Hernán Cortés. No solo Hernán Cortés, pero decir Hernán Cortés como figura representativa. Y Hernán Cortés se ha convertido en uno de los individuos más odiados de la historia de México. Porque este Joel Robert Poinsett fomentó lo que llaman el indigenismo, es decir, que el verdadero elemento importante y digno de valorar en el México actual es el indígena, y que el blanco, sobre todo si es un blanco español, pues es un invasor y es un hombre que ha llevado allí toda clase de desafueros y de negocios y de acciones negativas para ellos. Pero curiosamente, este personaje, Joel Robert Poinsett, pocos años después fue nombrado secretario de Defensa, es decir, lo que llamamos aquí ministro del Ejército, ministro de Defensa, y fue uno de los principales protagonistas de estas guerras que llamamos de exterminio de apaches y comanches. Concretamente él personalmente dirigió una de las campañas, bueno, la dirigió desde Washington, pero la mandó ejecutar contra apaches y comanches, estando durante su etapa de ministro de la guerra norteamericano. Entonces, curiosamente, él alababa y promovía el indigenismo en México contra los españoles, pero realmente lo que hacía era todo lo contrario cuando estuvo en Estados Unidos. Hay un montón de mentiras que se han ido incrustando en el imaginario, en el subconsciente mundial, y por desgracia además se contagia a los españoles. Yo me acuerdo cuando yo estudié en el colegio, en la época de Franco, una buena parte, a mí me contaron que la expulsión de los judíos fue negativa para la economía española. Pero no sé de dónde se han sacado ese dato, porque realmente, y además decían que claro, que los judíos eran un elemento económicamente importante en la España de los Reyes Católicos, y su expulsión supuso una rápida decadencia económica de España. Sabemos, tampoco que sepan de historia, que es totalmente falso. Es decir, precisamente España, y no es que tuviera nada que ver con la expulsión de los judíos, es decir, España se convierte en una potencia mundial de orden económico internacional, la más importante durante 300 años, sin la presencia de los judíos en España. Aparte no se expulsó a los judíos, se expulsó el judaísmo. Exacto. El que se convertía en lo que te cuentan ellos es Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús y eso. Perdón. Lo que te cuentan ellos, no, si me puedes interrumpir cuando quieras. Lo que te cuentan ellos es que la expulsión de los judíos, evidentemente, como dice Carlos, no fue la expulsión de los judíos, fue la expulsión del judaísmo. Y la expulsión no de los musulmanes, sino del Islam, que es una cosa totalmente diferente. Los que se quisieron convertir y se convirtieron, han vivido en España con nosotros sin ningún problema, como todo el mundo sabe. Pues es otro de los mitos que se ha ido creando y que la gente lo asume como normal. Es decir, pero bueno, si es que realmente cualquiera que sepa algo de historia sabe que efectivamente en España no es que tuviera nada que ver ni porque hubiéramos judíos o dejara de verlos. Es decir, la dinámica de la economía nacional fue en crecimiento exponencial, pues por la conquista de América y por un montón por la unificación del reino, que fue un acto importantísimo por parte de los reyes católicos, etcétera, etcétera. Por otra parte, la mayor parte de los judíos que no quisieron quedarse en España no eran economía productiva, sino que eran economía financiera, eran usuras. De hecho, en el edicto de expulsión, no en el que se firmó para el Reino de Castilla, que lo firmaron conjuntamente Isabel y Fernando, que es muy escueto, y habla básicamente de que el motivo principal para que se expulse, como has dicho tú, no a los judíos, sino al judaísmo, es decir, a los que no quieran convertirse a la religión católica, el principal argumento que se escribe en esa época es porque tratan de judaizar a los ya convertidos, cosa que era cierta, por otra parte. Es decir, los que se convertían, al estar en contacto con los judíos ortodoxos, estaban muy cerca de volver a retornar a la religión judaica. Ese es el principal argumento que se esgrime en el decreto
que firman para Castilla, Isabel y Fernando, pero en el que firma expresamente Fernando para el Reino de Aragón, habla de más cosas, y fundamentalmente una de las cosas que esgrime es porque la usura que practican muchos de estos judíos produce la pobreza y la ruina de muchos cristianos. Es una de las razones que se esgrime para expulsarlo. ¿Qué hay que decir esto? Evidentemente a lo que se expulsó no eran precisamente economía productiva ni era gente que participara en la creación de Producto Interior Bruto, que llamaremos hoy en día, o de renta nacional, sino que era puro especulación financiera, que eso no aporta nunca riqueza, sino solamente lo que suele ocurrir es todo lo contrario, es que produzca, como hemos visto recientemente, con las famosas burbujas financieras, el exceso de economía financiera, el exceso de maniobras financieras, lo que suele producir más que riqueza es pobreza y ruina. Esta es una de las mentiras que a mí más me duelen, porque normalmente la gente, como se lo explica en el colegio, pues lo asume como una cosa puramente real. Como no voy a hacer una amalgama extensa de grandes, de las muchas mentiras que se han contado, pero sí que las que voy a decir, evidentemente se va a ver claramente que tiene una intencionalidad clara. La que hemos dicho, la leyenda negra, la tiene, y hemos expuesto la otra no leyenda negra, que también la tiene. Uno se expone, la otra se oculta. El tema del decreto de expulsión de 1492 y sus nefastas consecuencias en teoría también tiene una clara intención política, como podemos imaginar. Y nos podemos ir ya planteando hacia las épocas más recientes, por ejemplo, ya concretamente en la historia de España, todas las manipulaciones que se han ido y que se siguen contando sobre nuestra historia más reciente. Una de las cosas que se comenta respecto al alzamiento del 18 de julio es que los que se alzaron contra el 18 de julio, normalmente se suele echar la culpa a los militares, y se olvidan de que en el lanzamiento del 18 de julio hubo algo más que fuerzas militares que se levantaron. Hubo una parte de la sociedad española que se levantó en armas, fundamentalmente movida por Falange y por la comunidad tradicionalista, y no solo por los militares. Y se dice habitualmente que se alzaron contra un gobierno legítimo, cosa que es totalmente falsa, y que nadie cuenta la verdad. Es decir, no era un gobierno legítimo el gobierno del Frente Popular, en primer lugar, porque había falsificado las elecciones por las cuales se había arrogado el poder, y en segundo lugar porque nada más llegar al poder expulsa de una manera con fraude de ley al entonces presidente de la República, era Aniceto Alcalá Zamora, es un golpe de Estado en toda regla, como un fraude de ley, pero no deja de ser un golpe de Estado, por lo cual ya la legitimidad del gobierno empieza a estar en entredicho, y luego además creo recordar que para abrirlo así ya suspende todas las garantías constitucionales del propio gobierno, y empieza a meter en la cárcel, entre ellos a José Antonio y a un montón de personas que son para ellos incómodas. Aparte, dejaron sin competencia a los tribunales de justicia, lo dejaron en manos de partidos políticos y sindicatos afines. Y si el origen de la República también era ilegal, porque viene por unas elecciones municipales. Es decir, que los que se alzan contra el gobierno del Frente Popular el 18 de julio de 1936 no se están levantando contra un gobierno legítimo, todo lo contrario. Se están levantando contra algo que es abiertamente ilegítimo, pero no solo ilegítimo, sino que es abiertamente inmoral, como es el gobierno del Frente Popular en esa época. Inmoral en el sentido extenso de la palabra, no solo en el sentido que le damos habitualmente. Otra de las mentiras que se cuentan a partir del alzamiento y que sirve de excusa, y incluso se ha utilizado recientemente, es el famoso tema de la quinta columna. Yo he estado buscando por todos los libros que he buscado y por todos los datos que he encontrado, etcétera, porque he tratado de buscar la famosa conferencia, que no se sabe si fue un programa de radio, una entrevista, etcétera. Unos la atribuyen al general Mola, otros a Varela, otros no sé de quién, por el cual alguien dijo, sorprendentemente un militar no creo que nunca dijera esto, que había 4 columnas que iban a tomar Madrid, pero que la principal era la quinta. Y la quinta columna teóricamente era la que sí que existía, por otra parte, luego hablaremos de ellos. Pero, y fundamentalmente estaba formada por falangistas que actuaban aquí en la clandestinidad. Pero yo dudo que un militar en su sano juicio diga que hay una quinta columna preparada para, porque claro, evidentemente lo que está haciendo es levantar la liebre para que hicieran lo que realmente hicieron. Y digo que esto para mí estoy convencido que la quinta columna es un invento de los estalinistas, que nadie en el bando nacional, ni Mola, ni Varela, ni nadie de los que se dicen, habló nunca de la quinta columna, y que sirvió
como excusa para hacer las barbaridades que hicieron desde julio del 36 hasta prácticamente enero del 37. No es que después no hicieran también, pero en esa época hicieron unas auténticas escabechenas, unas matanzas impresionantes, como todos sabemos, y no solo las de Paracuellos, que son las más conocidas. Una de las últimas entrevistas que se le hizo a Carrillo antes de morir, o por lo menos antes de que estuviera muy mayor, y que se puede ver en internet porque está colgada en YouTube, le preguntan insistentemente por el tema de Paracuellos. Él siempre ha dicho que no tuvo nada que ver con Paracuellos, pero incluso llega a decir en esa entrevista, dice, bueno, pero de todas maneras la República tenía que defenderse de la quinta columna. O sea, ya hemos llegado a decir, pues desde la quinta columna la que tenía la culpa de la barbarie que se cometió contra la población civil y contra la población indefensa, y no solo contra militares y falangistas, sino que, como bien sabéis, se mató de todo. Se mató a niños, se mató a viejos, ancianos, incluso una cosa que la gente desconoce, y lo sé por experiencia personal de mi familia, es que se mataba simplemente porque una persona cobraba una pensión, o se intentaba matar. Y una manera de evitar eso, a mi bisabuela fueron a por ella porque cobraba una pensión del Estado. En aquella época había poca gente que cobraba pensiones, porque no existía como ahora, porque la seguridad social no la trajo la República, ni la ha traído Felipe González, pese a lo que se cuenta habitualmente. Todos sabemos quién la trajo, ¿no? Y cuándo se trajo. ¿Y por qué se trajo? Y concretamente, además, un ministro falangista de todos conocidos, que fue Girón. Pues en aquella época en la República y en los gobiernos anteriores, muy poca gente cobraba pensión. Las pensiones normalmente estaban vinculadas a algún mérito especial, etc. Concretamente la que cobraba la pensión era mi bisabuela, la viuda de San Pedro. Y fueron 3 veces por ellas, pues simplemente imagino que para decir a esta persona de quitamos del medio y ya no tenemos que pagarle además, todos los meses. Además, siendo pariente de Isabel, menudo fascista, joder, hay que matarlo, ¿no? No, teóricamente... Ya no solo quitar la pensión, le matas de hambre, ahorras balas. Afortunadamente, eso fue una de las pocas cosas que le sirvió para evitar el problema. Otra de las cosas que se repite hasta la sociedad, también vinculada a nuestra guerra civil, es que Franco no quiso liberar a José Antonio. Entonces José Antonio lo mataron, básicamente no porque lo mataran, sino porque Franco no quiso liberarlo. No sé cómo nos hemos dado cuenta de esto. Eso es así. Otro dice que tomó aceite de colza y se envenenó también. Resulta que la responsabilidad del asesinato de José Antonio recae en Franco. Y las grandes difusores de mentiras en el mundo, todos sabemos quiénes son. Unos son los masones y otros son sus jefes, porque los masones sabemos todo el mundo que tienen unos jefes que son los que les dirigen, que es, como ha dicho Carlos, son los sionistas. Antes judíos. Exacto, o como lo llamamos, judíos ortodoxos. Judíos laicos. Una de las mentiras que también se ha difundido, y que quiero leer un pequeño párrafo, porque creo que es interesante lo que voy a leer, porque es poco difundido y poco conocido, es que Franco odiaba a la masonería porque había querido ser masón y no le habían dejado ser masón. Voy a leer un documento que es poco conocido, que está publicado desde hace algún tiempo, y que es un historiador bastante bueno de la masonería, y aunque él dice que no es masón, es bastante promasónico. Y publicó hace unos pocos años, este autor se llama Manuel de Paz Sánchez, es un historiador canario, y publicó hace poco un libro que se llama La masonería y la pérdida de las colonias. Es un libro que recomiendo porque, siendo de una persona que es bastante promasónica, pero es bastante esclarecedor del papel que tuvieron los masones en la pérdida de las colonias en España, la pérdida de las colonias españolas. Y cuando me refiero a las colonias, no me refiero a los territorios virreinales que no eran colonias, sino concretamente a las colonias que tenía España en África, que esos ya eran colonias, concretamente Marruecos, etc. En este libro, y lo voy a ver porque yo creo que es interesante leerlo entero, hay un capítulo que se titula acerca del supuesto rechazo de la masonería de Marruecos a la supuesta candidatura del general Franco. Por cierto, cualquiera que haya leído a Franco, los discursos de Franco, las obras completas de Franco, sabe perfectamente por qué Franco era antimasón, y desde luego no tiene nada que ver con este hecho. Y evidentemente Franco no era falangista, sabemos que no era falangista, pero no es próximo al pensamiento de Acción Española, a Ramiro de Maeztu, etc.
y tenía bastante claro el papel que había jugado la masonería, aparte lo cuenta en el libro que luego se convirtió en película, de Raza, y ahí habla claramente de que él consideraba la masonería principal responsable de los males que habían agitado a España desde 1810 aproximadamente, incluso desde antes. Pues en este capítulo dice: uno de los testimonios más utilizados para argumentar la posibilidad de que en alguna ocasión el general Franco quisiera entrar a la masonería es la declaración jurada del teniente coronel Joaquín Morlanes, masón, entre comillas lo pone. Según este dato, Franco, siendo teniente coronel, solicitó su ingreso en la logia Lupus de Larache, en la que había civiles y militares. Eso es lo que dice el testimonio. Con posterioridad, se indicó que dicha solicitud de ingreso había tenido lugar siguiendo la misma declaración de Morlanes hacia 1926 en la logia Lixus, no Lupus, de Larache, en la que también había civiles y militares. Y serían precisamente estos últimos los que más supusieron a su ingreso. Los motivos alegados para la no admisión de la masonería serían varios, aunque el principal estaría relacionado con la aceptación por parte de Franco de su ascenso a teniente coronel cuando se había comprometido, lo mismo que otros compañeros, a no aceptar ascensos por méritos de guerra. Luego hablaré de esto. Este dato coincidirá con otro testimonio del que luego sería jefe de falange en Tetuán, Augusto Altaraya, testimonio que alude a la incautación en 1936 de los papeles masónicos de la... Esto se le atribuye, no digo que sea de los papeles masónicos de la zona, y entre ellos del libro de actas en el que se reflejaría el rechazo a Franco de la logia de Larache. Documentos que estarían en poder de aquel jefe por lo menos hasta la independencia de Marruecos. De esto no se sabe gran cosa, por decir que no sabe nada. Según el testimonio de Morlanes, los militares que se opusieron a la iniciación de Franco serían, entre otros, el general de infantería José Riquelme, el general Gómez Morato, el coronel Romerales, el capitán de infantería Bartolomé Montaner, el capitán Eduardo Villa, el capitán Vicente Guarner y el teniente de infantería Fermín Galán Rodríguez y el teniente Fermín Galán, como sabéis, es uno de los que se alzó en Jaca a favor de la República en el 30, fue en el 28, ¿no? El 29, el 30. Y el teniente Lora. Este testimonio existe en diversas inexactitudes, dice el autor. Esto ya, hasta aquí es el testimonio del general. Y el autor masón, el historiador promasónico, dice: este testimonio existe en diversas inexactitudes que quiero matizar. Primera, en Larache no existió nunca una logia con el nombre de Lucus. Sí hubo, sin embargo, un triángulo con ese nombre y con el número 61. Sabéis que un triángulo es como una especie de franquicia más pequeña que una logia, ¿no? Con el número 61, dependiente de la logia Moraita 284 de Tánger, del Grande Oriente Español. En el archivo de Salamanca se conserva una carta patente otorgada en Madrid en 1907, por lo que sabemos que parece que no sobrevivió mucho tiempo, aunque quizás sí lo suficiente para coincidir solo en el tiempo con el ingreso de Franco en la adoración nocturna, que no en la masonería, que tuvo lugar en 1911. Es una asociación completamente diferente, como sabemos. Además, en este triángulo no hubo nunca militares. Franco viajó a África el 22 de noviembre de 1912, tras el alzamiento del rifeño Almicián. Participa en varios combates y obtiene por méritos de guerra los ascensos de capitán, 1915, comandante, 1917, el más joven de la infantería española. Punto 1. Punto 2. Sí existió en Larache una logia llamada Lixus, tal y como hemos visto más arriba. Fue fundada en 1922. Pertenecía al Grande Oriente Español. Se conserva su libro de actas, que va del 8 de agosto de 1923 al 8 de mayo de 1926 y que se encuentra en el archivo de Salamanca. Y no puede ir más allá porque, como se dijo, fue clausurada por la policía en 1926 hacia la fecha que supuestamente Franco trataría de iniciarse. Luego veremos más adelante otro aspecto que hay que tener en cuenta. En el libro de oro, registro del libro del taller, los únicos militares del periodo indicado fueron los siguientes: Ignacio Ontoria, que era sargento de infantería marina; Felipe Gallardo Linares, que era un militar que no pone la graduación; Rafael Subiza García Nieto, otro militar del que tampoco se sabe la graduación, y nadie más. Es decir, que los militares que estuvieron en Larache, en esta logia, no tiene nada que ver con esta relación de militares que supuestamente fueron los que rechazaron la candidatura de Franco a la masonería. Tercero, además, otra cuestión: el teniente Lora,
que se supone debe ser Cristóbal de Lora, no residía en Arache sino en Tetuán, donde, como también hemos visto, se convirtió, esto es hablando de otra parte del libro, se convirtió en uno de los grandes animadores de la masonería en la capital del protectorado. Lo que sí que es cierto, y que es un tema que os recomiendo que leáis, es la actividad masónica contra la presencia española en el protectorado. Pues es a lo que se refiere básicamente este libro. Da la impresión de que aquel teniente coronel Morlanes, que no aparece en la lista de la represión de militares masones, a la hora de argumentar los votos en contra de la supuesta candidatura de Franco, tira de las listas de famosos de la masonería, pero no concreta cuáles son los verdaderos masones de la época. Cuarto. Por otra parte, el general Franco, que siendo comandante colaboró activamente en la fundación de la Legión, en estrecho contacto con Millán Astray, marchó a Ceuta el 10 de octubre de 1920. De allí, con el tercio, a Lau Sawen, Melilla, 1921. Combates en la falda del Gurugú, del 8 de septiembre de 1921. Nador, Dardrius, 10 de enero de 1922. Recuperación del territorio, medalla militar individual impuesta en enero de 1923 por el rey. Y luego baja en la Legión por fidelidad al jefe Millán Astray. Regreso a la península y concesión del grado de teniente coronel, definitivamente el 8 de junio de 1923, con antigüedad el 31 de enero de 1922. ¿Quiere decir esto? Que para la época en la que se supone que estaba en Arache intentando ser masón, estaba ya en la península, porque le dice que habla del teniente coronel, y el teniente coronel asciende estando ya en la península. 18 de junio de 1923, llega nuevamente a Marruecos, de Arrifen, a mandar la región. El 22 de agosto de 1923, batalla de Trifún, de Tifarún, resiste el embate del Krim con 9.000 hombres, liberando la posición. 13 de octubre de 1923, regresa a la península. Vuelta a Ceuta, casado en 1923, en noviembre. Se entrevista en Melilla con Primo de Rivera. En 1924 llega Franco a Sawen. En 1924 abandona Sawen con las tropas civiles. Franco protege la retirada con la Legión y abandona la ciudad el 18 de noviembre de 1924. El día 21 está en el Zoco de Rabat. Fermín Galán, por su valor funerario en una de estas acciones, es propuesto por el propio Franco para la laureada. El 13 de diciembre está en Tetuán. Segunda medalla militar y firma por parte de Primo de Rivera de ascenso a coronel el 7 de febrero de 1925. Luego en 1926 ya era coronel, no era teniente coronel. Desembarco en Alucemas, el coronel Franco con 12.000 hombres fue encargado de establecer la cabeza de playa el 18 de septiembre de 1925. El 2 de octubre de 1925 sucumbe la fortaleza del Krim. El 13 de octubre Franco ya entra en Ceuta. Orden de ascenso al generato publicado el 5 de febrero de 1926. Es destinado a Madrid. No sigo más porque creo que con esto queda bastante claro. Esto está escrito por un historiador que no oculta sus simpatías hacia la masonería. Por tanto, no digo es el testimonio de la masonería, porque él dice que no es masón. Pero no es un testimonio que podríamos decir nuestro, de una de las personas que podrían decir, bueno, este está pensado, está barriendo para casa porque es franquista o porque es falangista o por lo que sea, no señor. Esto es un testimonio de una persona que es abiertamente, en teoría, neutral, pero más tirando hacia la masonería que hacia los enemigos de la misma. Aparte, en terreno práctico, siendo hijo de un masón, porque el padre de Franco era masón, siendo hermano de Ramón Franco, que era un masón, siendo hermano de Nicolás Franco, que era masón, incluso se cree que el hermano pequeño, Ricardo, también era masón. Si era el general más joven de Europa, que era un hombre de prestigio en el ejército, con toda la familia masónica, ¿cómo no lo iban a dejar entrar en la masonería? Obviamente hubieran dejado sin ningún problema. Hubiera entrado y de grado 33. El mismo del dato si lo hubieran hecho masón de primera al primer momento de verlo. Claro. Cualquiera que haya leído el pensamiento de Franco sabe que Franco nunca jamás hubiera intentado ser masón, ni por asomo, ni siquiera si hubiera tenido una juventud un tanto disoluta, que no fue el caso, como bien sabemos. Pero sin embargo, esto es una de las mentiras que se siguen propagando con bastante intensidad al respecto de tal. Por supuesto, hay un montón de masones, de supuestos masones. En el caso de Franco, afortunadamente, por lo menos dicen que no lo fue. Dicen que lo intentó ser, pero que no lo fue. Pero luego hay un montón de supuestos masones que jamás en la vida fueron masones y que se los apropian con toda la caradura del mundo. Tu bisabuelo se lo apropian algunos, ¿eh? Se lo apropian, sí. Y no solo él, pero bueno, tratan de apropiarse de todas las personas que hayan tenido un cierto prestigio en algún momento de la historia. Por ejemplo, en Estados Unidos se descubrió hace poco, durante muchísimo tiempo, se dijo que Armstrong, el astronauta que estuvo en la Luna, que había sido masón, incluso decía la logia a la que había pertenecido. Luego se descubrió
que era masón, era un hombre que se llamaba exactamente igual que él, pero de una ciudad totalmente distante de donde él vivía. Yo conocí hace relativamente poco tiempo y estuve hablando con él, creo que ya ha debido de fallecer porque era un hombre muy mayor y le he intentado volver a localizar y no de manera, a un nieto de Santiago Ramón y Cajal, que es otro de los que supuestamente figura como masones en alguna de las, bueno, en casi todas las historias de la masonería española. Hablando con él, este señor me comentó que en la familia sabían perfectamente que Santiago Ramón y Cajal jamás había sido masón, ni por asume que tampoco lo quiso ser nunca. Es más, él escribió un texto que se puede consultar porque es uno de sus libros. Le reprochaba a que si era masón, que era compañero suyo de profesión, que era médico muy afamado en aquella época, Luis Simarro, le reprochaba que perdiera el tiempo en esas baballadas que hubiéramos dicho en Asturias, porque lo consideraba un tema de casi infantiloide, casi pueril, ¿no? Y a este hombre, fue un médico, me refiero al nieto, fue un médico muy famoso en Zaragoza, se retiró de catedrático emérito en Zaragoza. En una conferencia fueron a ver 3 personas vestidas con unas galas un tanto particulares, muy al estilo antiguo. Se presentaron y ceremoniosamente le hicieron un regalo en una conferencia. Y él dice, ¿por qué me hacen un anillo muy bonito? No, esto es de parte de la masonería hacia un ilustre descendiente de un ilustre masón. Y dice, vea, pero si es que mi abuelo nunca fue masón. Dice, bueno, diga usted lo que diga, su abuelo era masón, lo diga usted y además lo rechazó, evidentemente. Por supuesto, como habría dicho Carlos, en el caso de Isaac Peral también hubo un intento de apropiárselo, incluso en vida, estando en vida hubo una logia que reclamó su presencia y luego se descubrió totalmente que era falso, lo cual ha servido para que con el correr del tiempo se siga manteniendo este subterfugio y esta gran falsificación. Los grandes propagadores de las grandes mentiras que nos dominan y que tratan de controlar el pensamiento de nuestra juventud y de las generaciones futuras son los masones, eso está claro. Y todo lo que hemos reflejado hasta aquí son historias que se propagan abiertamente por parte de la masonería, si no directamente, encubiertamente. No voy a referirme a la gran mentira del siglo XX, que me imagino que todos estáis pensando a cuál me refiero, porque además ya estuvo hace poco aquí Fernando Paz y ya habló del tema y sería reiterativo, es decir, que es otro de los grandes mitos que se han ido propagando de manera abyecta. Sin embargo, el bombardeo de Tokio, donde murieron en una sola noche 100.000 japoneses, fue un bombardeo criminal porque se hizo a vuelo de rasante y con bombas de fósforo, que lo mandó un militar americano que dijo al final de la guerra, si la guerra la hubiéramos perdido nosotros hubiera sido condenado como criminal de guerra, o sea, dijo claramente, de eso no se habla nunca, de esas acciones que son terrorismo, que no son acciones militares, porque bombardearon una población que ya está indefensa, porque ya no tenía defensas antiaéreas, estaba en el final de la guerra, ya no tenía aviación en Japón que oponerse, y evidentemente fue una operación de castigo como la de Dresde, como la de Hamburgo y como la de tantas otras. Pero eso evidentemente no se cuenta nada más que lo que interesa contar a los propagadores de las grandes mentiras que nos dominan. Podría dar muchas más relación de mentiras que se han ido propagando, pero como se trata de dar una pincelada de cómo tratan de controlar nuestros pensamientos y dirigirlos y enfocarlos en una dirección muy concreta, pues me sirven No, ahora tenemos unas grandes mentiras, que es el feminismo, las leyes de género, el cambio climático, sí, y sobre todo la mayor mentira de la historia, que es la democracia. Eso es la mayor mentira. Y sobre todo la mayor mentira es que lo que piensan que es una democracia, como por ejemplo el régimen que vivimos en España, realmente eso no es una democracia. Ni es una democracia lo que viven en Estados Unidos, una democracia lo que viven en Inglaterra. Son oligarquías controladas por una pequeña minoría que controla el poder. La única democracia que ha tenido el pueblo afín a sus gobernantes, democracia, la fuerza del pueblo, ha sido el nacionalsocialismo alemán. La superdemocracia que la definía José Antonio. Bueno, y previamente, en la época anterior de lo que llaman ellos el antiguo régimen, que la gente confunde lo que es el absolutismo, que es un régimen que fue francés, pero evidentemente en España nunca hubo, bueno, a lo mejor en una cierta parte de los Borbones sí, pero en la época de los Austrias no se puede decir que España fuera absolutista, y de vez en cuando el pueblo se oponía al rey y le ponía firmes al rey, es decir, y por ejemplo si alguien intentaba
subir los impuestos de una manera exponencial. Bueno, exponencial no sube nada. En aquella época, por subirte un 10%, te montaban una pajarraca del pueblo impresionante. O por cortarte la capa o por las alas del sombrero. Ahora lo que pasa es que nos hemos convertido en borregos. Y nos hagan lo que nos hagan, aguantamos con todo. Pero en aquella época el pueblo le echaba arrestos. Y como dice Carlos Uriarte, la gran mentira moderna es creer que vivimos en una democracia, cuando realmente vivimos en un régimen controlado por una pequeña oligarquía, que además es encubierta, que ni siquiera sabemos quiénes son, porque los que aparecen ahí en los papeles y en la prensa y en la televisión no son los que realmente gobiernan, son títeres de quienes manejan el control económico, financiero y político de la sociedad. En los años 50, un falangista, Agustín de Fossá, que entre otras cosas es el autor del himno a la División Azul, estaba dando una conferencia en Estados Unidos, no sé qué universidad masónica sería, lógicamente, y estaba hablando de la compenetración que había con los austrias, los españoles, con la monarquía, porque defendían a España y los españoles defendían a la monarquía precisamente por defender a España. Y dijo, y es que aunque nadie se lo crea, hubo unas épocas que los españoles serían capaces de morir por su rey. Y saltó el progre de turno, el tonto que había por ahí, pues nosotros estamos dispuestos a morir por la democracia. Y el falangista le respondió, pues lo siento por usted, porque eso es tanto como morir por el sistema métrico decimal. O por el Agustín de Fossá. Y al fin y al cabo es lo mismo, el sistema métrico decimal cuenta, mide. La democracia cuenta votos. O sea que es un sistema métrico decimal. Pues he terminado, es decir, porque podría seguir con mucha más mentira, pero... Tiene Javier un poco con prisa, pero va a ser tan amable que nos va a dejar unos tiempos para que le preguntemos cosas. Venga, a ver que se le ocurre alguna mentira. Pero que sea piadosa. A ver, y cuidado que te conozco. No, dos preguntas que quería hacer muy importantes. Si tú sabías, bueno, sobre todo por una cosa que ha pasado recientemente en Madrid, que es el cambio de la plaza esa que hay en la Gran Vía de Vázquez de Mella por Pedro Girona. Claro, pero básicamente yo me puse a revisarme toda vez la biografía de Vázquez de Mella, el que hizo lo que se llama el reconstituyó el tradicionalismo, sí. Básicamente todo lo que tiene, toda la tradición, ese gran pensador de toda la parte buena que tiene el tradicionalismo lo hace él. Pero luego también en su, aparte de que Maura le ofrecería también un ministerio y cargos del castillo, pero hay una cosa que él dice y que propuso en el Parlamento, que dijo que los grandes males de la humanidad habían sido las revoluciones organizadas por la masonería, y él propuso en el Parlamento que la masonería fuera prohibido que masones que tuviesen cargos públicos en el gobierno y en las instituciones. Eso él lo propone. Incluso propuso la ilegalización de la masonería. Sí. Lo iba a proponer. No solo eso. Y la segunda cuestión es si tú sabías lo del tema de cuando Ramón Franco lo mata, bueno, él tiene el accidente cuando sale del hidroavión de Mallorca, en el que él ya estaba escribiendo lo sé porque estuvo hablando este tío que habla tanto de, que habla con el Iker Jiménez, que se llama, ¿cómo se llama? Zavala, sí. Y dijo que él estaba escribiendo en aquel momento un libro, dice, del absurdo y de la tontería de lo que era el grado 33 de la masonería. Él estaba para criticar eso y ridiculizarlo. Y dice que se le manipularon el avión y a partir de ahí pues tuvo la gente y murió. Eso lo he oído comentar, pero no tengo mayor certeza que el testimonio que... Bueno, yo lo he leído en otros testimonios. No tengo mayor certeza de que eso sea verdad. Puede ser, no digo que no, pero vamos, es una de las cosas que se especula. Porque sí que Ramón Franco se hizo masón. Ramón sí que... Sí, pero luego renunció. Pero luego renunció, obviamente. No fue el único, además hubo muchos masones que renunciaron. De hecho hay testimonios incluso de personajes vivos. Hay un médico francés que ha escrito recientemente, ahora el nombre no me viene a la cabeza, que ha estado en la masonería y que luego se ha convertido en uno de los grandes propagandistas contra la masonería. Es decir, que no sería el único caso, que ha habido más casos. Y lo que dices tú, Vázquez de Mella, es el gran pensador del tradicionalismo español. A mí me pareció una auténtica canallada, porque Vázquez de Mella no es un personaje que muere mucho antes de que empezara la guerra civil. 1928. Por eso te digo. Y aparte ya era muy mayor. Y una canallada que le quiten la plaza a un gran pensador y un hombre que fue un ilustre
pensador que ha tenido España. Aparte fue académico, estuvo metido en lo de la academia. Y un gran escritor. Y se llevó mal con los carlistas porque le enfocaba mucho la idea alemana de aquella época. Era muy pro-germánico también. Él acorraló a Sagasta en el Parlamento, no sé si conocéis la anécdota. Sagasta siempre intentó negar que él había sido masón, pero él acorraló en el Parlamento a Sagasta, y Sagasta llegó a reconocer en el Parlamento delante de todo el mundo que él había sido masón, pero había dejado de serlo porque se había dado cuenta que la religión católica prohibía ser masón. Es lo que dijo Sagasta. Para ser el Mateo Sagasta, el Mateo de masón. Bueno, evidentemente seguía siendo masón, pero bueno, fue lo que comentó. Y más que masón. Y más que masón. Y sin embargo, era tal la habilidad parlamentaria que tenía Vázquez de Mella, que es un personaje olvidado hoy en día, ahora lo sustituyen por Cerolo, que madre mía. Que también, bueno, una habilidad no sabemos si era masón, pero es otra cosa que también empieza por M y también acaba en ON. Por cierto, un tema poco estudiado es la gran cantidad de masones que a su vez han sido lo que dice Carlos. Sí, eso sí. Por ejemplo, te digo uno... Pero no todos, no todos. Por ejemplo, te digo uno reciente, uno que fue ministro con González, Jerónimo Saavedra. Bueno, eso lo reconoce. Él reconoce la doble condición, en este caso concreto. No, pero por ejemplo, Castelar, que tiene un monumento en Madrid que no se lo quitó Franco, porque Franco no quitó ningún monumento a nadie. Está la estatua de Espartero, la del Marqués del Duero, que si vais algún día, si algún día tenéis la curiosidad de ir al Panteón de Hombres Ilustres, el Marqués del Duero está enterrado allí y ahí tenéis toda la parafernalia masónica en su tumba. Está toda la simbología, toda, completa. Y Franco no quitó la estatua del Marqués del Duero, ni quitó la de Espartero, ni quitó la de Castelar. Bueno, pues Castelar se sospecha que aparte de masón, era como Cerolo. Pero los otros tres presidentes de la Primera República también eran masones, ¿no? Marcal, Francisco Figueras y Castelar. Todos los separatistas eran masones. Todos. Todos. Sin excepción. Y los presidentes del gobierno de la Primera República también. Todos eran Y masones. algunos judíos. También. Bueno, y el famoso masón de la desamortización, que es otra, que le llaman desamortización a lo que fue un expolio, porque es otra manera de someter el pensamiento, es con el lenguaje, con las trampas del idioma, ¿no? Y le llaman desamortización a lo que fue un expolio en toda la regla. Aparte de masón era judío. Marco Caballero también era masón. Aparte un fraudulento, bueno, se llamaba Álvarez de Mendizábal, se llamaba Álvarez Méndez. Y se puso para disimular. A ver, por favor, dejad los comentarios paralelos que se oye mucho murmullo. Una pregunta. Jesús, dime. Estoy hablando de grandes mentiras. ¿Qué opinas de la mentira esta de que el rey emérito nos salvó un 23 de febrero del 81, que salvó a España del desastre de fin? Es una mentira muy asentada en España, por desgracia. Que ni siquiera es piadosa. Sí, no, nada, Bueno, eso es claro, evidentemente, lógicamente lo que tienen que hacer es tratar de convertir al rey emérito en el héroe que trajo, que conservó en este caso, porque primero la trajo, luego la contribuyó a conservar la democracia en España, lo que llamamos democracia. Evidentemente no se va a saber nunca la verdad de lo que pasó el 23 de febrero, o por lo menos nosotros no creo que la sepamos, porque hay papeles todavía por ahí ocultos que no se han publicado, a lo mejor tardan años en publicarse. Pardo Zancada, que me imagino que no sé si ha dado alguna conferencia aquí, ¿no? Una de las entrevistas que le hicieron, él dijo que él decía todo lo que podía decir, que había cosas que él sabía, pero que ya no las iba a decir nunca más. A lo mejor las escribe y aparecen cuando él fallezca o lo que sea. Pero lo que sí está claro es que el protagonismo que tiene el rey emérito en el principio, en el desarrollo y en el final, no se limita exclusivamente a parar el golpe. Eso hoy está prácticamente acreditado por los últimos documentos que se han publicado y que son de gente poco sospechosa, que son incluso adeptos al régimen actual. Parece ser que el protagonismo del rey emérito fue más allá que salir en televisión para hablar con los capitanes generales y parar el golpe. Pero no es otra gran mentira, pero claro, evidentemente ahí era una mentira casi forzada por las circunstancias. El libro que mejor lo explica es el de Jesús Palacios, sobre todo el segundo. Pero incluso ahí también hay cosas que no se acaban de explicitar en torno a lo que hubo el 23F, porque hay
digamos que hubo varias operaciones en marcha controladas por el CNI, por el CSI, y de esas palacios de una sala de otras no. Incluso yo le pregunté personalmente si él conocía una de las opciones que se barajó, y él me dijo que no tenía ni idea. Es decir, o sea que hay todavía cosas, puntos oscuros que todavía no se conocen a la perfección. Pero vamos, también se sabe perfectamente que los americanos estaban al tanto de la calle, porque hubo un acuartelamiento 24 horas antes en Torrejón de que se produjera el golpe de Estado. Es decir, que aquí lo sabíamos todos, no, lo sabían todos menos nosotros, lo que se estaba organizando. Pero me refiero al pueblo. Salvador. A ver, varias cosas. Un reconocimiento, después ¿Una crítica? No, una crítica no, más o menos... bueno, en primer lugar, enhorabuena por la revista, porque me parece que está muy bien. Y si va a ser... ¿qué periodicidad va a tener? La que tiene, anual. Anual, no vas a intentar... que sea No, más- el sindicato no tiene tanto dinero. no tiene tanto Porque no las vende, las regala. Me parece muy bien. Eso por un lado. Por otro lado, quisiera hacer dos cuestiones. Una que has comentado sobre el tema de la masonería. Yo creo que la masonería empieza en España en el siglo XVIII, es muy conocido por la figura del conde de Landa. Porque el conde de Landa es el que empieza a meter la masonería inglesa, aunque quizá en España tiene mucho más fuerza después, el Gran Oriente francés, pero la que provoca toda la independencia de lo que es España en Iberoamérica, los españoles del otro hemisferio, es provocada por las logias inglesas, es decir, por el interés que tiene en el comercio, en el Caribe, etcétera, etcétera. Y norteamericanas. Y que además él fue el causante de que se echara a la Compañía de Jesús, que fue un golpe muy duro para España, para la educación en primer lugar, y para lo que es todo el pensamiento político que había en aquel momento. Esa gente, o todos esos jesuitas, muchos se fueron a Italia y otros países donde se recogieron, pero sobre todo fueron los que crearon la universidad en un país en aquel momento que estaba más o menos atrasado, que era Prusia. Y la universidad prusiana surgió a través de muchos miembros de la Orden de Jesús. Eso en un lado. Entonces, yo creo que la figura de Landa ahí es bastante problemática. En el sentido de que hay gente que quiere defenderla, quiere reconocer como un patriota, pero yo creo que fue el primero y que me introdujo aquí en España la masonería. Y después sobre el 23 de febrero, no creo que sea mi primo, pero yo creo que es el que ha hecho el libro más acertado, que se llama 23 de febrero, la verdad, porque él llegó a hablar con uno de los dos hermanos que formaban parte de los servicios de espionaje y que fueron quienes trabaron toda la operación del 23 de febrero. Él en su libro viene a comentar, y se lo dio a leer al propio persona que relató las circunstancias, el ejercicio de ese informe. Ese informe sobre el 3 de febrero se dio en mano al propio rey para que lo leyera. Después de darle a mi primo el capítulo para que lo revisara, dijo que por favor no hiciera eso y que simplemente apareciera en la obra que ese informe había sido dejado en zarzuelo y no había sido en mano. Es decir, lo que se produjo el 23 de febrero ya estaba establecido, lo sabía el rey y estaba todo cerrado. Estaba todo claro, todo. Porque además es el tránsito entre el mes de enero y el mes de febrero para dar el golpe de timón. ¿Puedo? Sí. Respecto al conde de Landa, yo tengo una discusión, en buen sentido también, una polémica con un amigo nuestro que a veces cuando viene por aquí, que es amigo de José Luis, que es José María Manrique, que me imagino vosotros conocéis. José María Manrique es de los que sostiene que el conde de Landa era masón. Yo sostengo que no. Ahora es muy difícil que nos pongamos de acuerdo. Lo que sí está claro es que la expulsión de los jesuitas no está avalada por el conde de Landa y además él, que tenía un hermano jesuita, se oponía férreamente a la expulsión de los jesuitas. Sí que tiene, y son otros, ahora mismo no me acuerdo el nombre de los ministros de Carlos III, pero también es cierto que la presión contra la compañía no era exclusivamente en España, porque sabéis que hasta el propio Vaticano llegó un momento que el Papa cerró la orden, clausuró la orden. El conde de Landa yo creo que no era masón, porque además incluso él asesoró a Carlos III, y eso está documentado, y le pidió que no apoyara a las colonias norteamericanas, porque le dijo: estos se volverán contra nosotros, y cuando tengan fuerza irán a apropiarse de los territorios que actualmente pertenecen a España, cosa que lo adivinó con toda perfecta claridad. Y ese testimonio está publicado. Yo creo que no, pero no digo que no. Sí que es cierto que... No solo pues, sino que benefició y que se abrió la puerta aquí en España. Lo que está claro es decir, en el siglo XVIII hubo alguna presencia masónica, fundamentalmente imbuida por los británicos, pero en aquella época el régimen tenía cierta fuerza y consiguió controlarlo. Cuando se produce la gran expulsión de la masonería, es con el final del reinado de Carlos IV, el colapso de la corona española, el famoso Fernando VII, todos los follones que entre padre e hijo,
y la invasión de Napoleón, eso es lo que hace que la masonería entre con muchísima fuerza en el territorio hispanoamericano. Lo que sí que es cierto, y quería comentarlo porque eso es algo de lo que has comentado tú, es que la expulsión de los jesuitas provocó un rencor importante en mucha parte de la iglesia virreinal, de manera que cuando se produce el colapso de la corona española y empiezan los movimientos independentistas, hay una parte del clero y no los jesuitas, porque estaban expulsados, que se pone a favor de los independientes, sobre todo, por ejemplo, en Buenos Aires, en lo que era el virreinato del Río de la Plata. Hay una gran presencia de eclesiásticos en el proceso independentista, y es por el rencor que guardaban hacia el gobierno de Madrid, al que consideraban culpable de la expulsión de los jesuitas. Y eso sí que tuvo una incidencia importante negativa. El conflicto entre España y Portugal por el tema de Brasil y Misiones en Oriente, lo que es hoy el Uruguay, y la pérdida de territorios que había españoles. Es decir, si durante Carlos III cometió dos grandes errores que fueron gravísimos para España, que fue a ayudar a los norteamericanos a independizarse, que hemos visto luego las consecuencias que ha tenido, y la expulsión de los jesuitas. Porque realmente luego, si los jesuitas hubieran estado en América en 1810, no se hubiera producido un movimiento independentista. Yo estoy convencido. Es decir, la gente hubiera sido fiel a pesar de los problemas, la gente hubiera sido leal a España. Claro. De todas formas, ya es que en aquella época los jesuitas se separaban bastante de Loyola y se acercaban demasiado a Baviera. ¿Y sabes por qué te lo digo? La cuna de los Illuminati. Ya empezaban a salir de la... Eso son cosas de novela, yo creo. Eso no son cosas de novela. La prueba está que hoy los males de España es que los políticos, los periodistas y los economistas han estudiado juntos en los jesuitas. Y ahí tenemos a un papa que es muy poco papa y muy jesuita. Y por otro lado, la persona que más llenó de elogias fue el duque de Barton. Sí. Desde el campo de Gibraltar, que era gobernador, llenó España de arriba abajo. Luego ya las disolvieron, pero que la Gran Vía no existía, pero aquí había un montón de callejas como los dos barrios, y aquí las grandes logias, los grandes orientes estaban por aquí, por el centro de Madrid. Y era lo que pasa es que todavía no estaba excomulgado. De los afrancesados. Pero este hombre es que no estaba todavía excomulgado, el Vaticano no había excomulgado a los masones, y es más, él era muy católico y se hizo enterrar en su voluntad en el monasterio de Poblet. Sí, está ahí. Se enamoró de una española y se convirtió al catolicismo. El famoso duque de Barton, masonazo puro. A ver, ¿qué más? Espérate, que ya te he visto, que a ver si quieres hablar algo más, que hablan más que un 20 peines. Sí, sobre Simón Bolívar, que me parece que solicitó a España el reconocimiento de un título nobiliario, por lo cual fue rechazado porque era mestizo, no tenía sangre castellana vieja y se lo renegaron. Entonces él montó y juró venganza contra España y se levantó contra España, y fue una de las tantas barbaridades que hicieron como la matanza de Caracas, que pasaron a degüello a todos los españoles, viejos, niños, ancianos, mujeres, y los supervivientes les hicieron atravesar toda la selva en dirección norte, y más de miles de los supervivientes fueron muriendo en el trayecto. No era mestizo, Bolívar, Era hijo de vasco y de criolla. Sí tenía rasgos. Tendría algo, pero no era. Su familia venía de Marquina y él era un estudioso en España. Según cuentan, tuvo, digamos que un malestar psicológico porque se casó, bien casado, y era pues un español más, y se fue una luna de miel, con un hombre de dinero, por casi todos los territorios españoles. Y mira por dónde llega y muere su señora. Entonces le entró una antipatía anti-Dios, anti-España, un poco más o menos a Juan Luis Cebrián. Algo así le pasó. Se le tiró la mujer con otro y sido masón. ¿Sabéis dónde se casó? Aquí en San José. En la iglesia donde se hace la misa por José Antonio. Yo esa historia la he documentar, pero creo que no es del todo. O sea, que no es que realmente le rechazara. Él tenía un cierto complejo, porque siendo una persona de origen europeo, sí que tenía unos rasgos, tenía el pelo muy rizado y la tez bastante oscura, con lo cual le tomaban por mestizo, mientras que sus hermanos eran rubios y tal. Eso parece que generó un cierto conflicto interno, pero fundamentalmente para mí
el principal problema que tuvo, aparte de que se hizo masón, etcétera, es que estaba loco con mucha gente por las ideas de Rousseau. De hecho, él aplica la política que hace en lo que es hoy en Venezuela, la misma política que hizo Pol Pot en Camboya. Es decir, era enemigo de la ciudad e intentaba expulsar a todos los urbanos hacia el campo. Esa es la famosa matanza esta que sacó un montón de gente que fue muriendo por el camino, se metió en la cabeza que había que abandonar ciudades. Estaba totalmente pirado como el Pol Pot, porque se le había metido en la cabeza las ideas de Rousseau, que era un autor desquiciado que ha tenido una humanidad y que por desgracia ha tenido muchos seguidores. El famoso relojero suizo, ¿no? Era relojero, me parece. Muy amigo de José Antonio lo tenía perfectamente. Sí, un nombre nefasto, creo que le denomina, ¿no? Venga, tú. Sí, te quería comentar si tú sabes, bueno, porque básicamente cuando viene la República con las elecciones municipales, que luego se convierten en plebiscitarias para el referéndum, hay una reunión secreta en la que estaba el que era ministro de la Gobernación, el conde de Romanones, masón, y Gregorio Marañón y otros, y dijeron, salga lo que salga de esas elecciones, el rey tiene que salir de aquí. Y por lo visto es que anteriormente a Alfonso XIII, no sé si tienes constancia, se le había ofrecido entrar en la masonería y él lo rechazó, y es cuando le dice el masón, que es en la entrevista, y dice, esto te va a costar la dedicación. Bueno, hay también un... no es rumor, es cosa cierta. Le ofrecieron a Alfonso XIII hacerlo y lo prometió que lo iba a hacer, consagrar España al corazón de Jesús. La prueba está el Cerro de los Ángeles. Y le dijeron, como lo hagas, te cuesta el trono. Se hizo, luego vinieron los pactos de San Sebastián, masones 100%, y puede ser que eso fuera una influencia, aparte, que no tenía ningún mérito para ser el rey de España, ese Borbón, tampoco, o sea, que tampoco estamos aquí lamentándonos que se fue corriendo, que no es que se haya echado, ¿vale? Aparte de que eso que... Lo malo es que dejara de descendencia. Se fue corriendo porque el conde de Romano, el que era masón, en esa reunión secreta es el que le mete el miedo en el cuerpo y le dice, la que se va a liar aquí es aconsejable que se vaya, el otro se acojona y se va. Pues le agradecemos que haya hecho caso al consejo y que se fuera. Pero hay un tema que es capital también para la salida de Alfonso XIII, que es la actitud de Sanjurjo. Porque Sanjurjo le había sentado bastante mal el trato que dio el rey a Primo de Rivera. Y entonces Sanjurjo apoya a Alfonso XIII se mantiene en el trono. Pero claro, después del trato que había dado a uno de sus mejores, a una de las personas que más admiraba, que era don Miguel Primo de Rivera, dijo, pues la Guardia Civil no te va a proteger. Pero es que Sanjurjo saca a la Guardia Civil por las calles y dice viva la República. Si no, es que la puso a disposición del gobierno de la República, Sanjurjo. Pero lo que pasa es que no se quería que iba a ser la República que fue. Pero porque... 6 meses después que eso no era lo que había soñado. Pero porque lo hizo muy mal Alfonso XIII con Primo de Rivera, si no, no hubiera actuado así. Sanjurjo, está claro. Primo de Rivera que hizo bastantes cosas, a pesar que sus colaboradores eran los del PSOE, que eso no lo dice nadie, porque los consejeros de Estado eran que si Largo Caballero, Pablo Iglesias, Indalecio Prieto estaba hurgando por ahí siempre, y todas estas cosas. Aparte de meter una media de 7.000 kilómetros de electricidad, de vía férrea, de carreteras, de un montón, de dar mucha mano de obra, de enriquecer a España, de acabar con la guerra de África, salvó la monarquía. Porque salvó a la monarquía. Lo que pasa es que también Alfonso XIII le ilusionaba un poquito Italia y tenía una especie de Víctor Manuel III, soy yo, Mussolini, eres tú, Miguel, y a ver qué pasa luego. Entonces, el Alfonso XIII, pues como todo Borbón, pues no se sabía lo que hacía. Vamos, de ahí salió la frase, estás borboneando demasiado, porque nadie sabía lo que hacía. O sea, nadie sabía lo que hacía el rey. Lo que es indiscutible que era católico. Pero católico hasta las troncas. Pues yo, sinceramente, os tengo que dejar. Pues damos por hecho, te damos las gracias, Javier. Os recuerdo que empezamos el día 13 de enero y, como no, feliz Navidad católica y feliz y próspero Año Nuevo, revolucionario y patriótico. Arriba España y viva Cristo Rey.